Dentro del derecho pretoriano, el pretor creó lo que se conoció como la restitutio in integrum, la restitución íntegra, la restitutio in integrum, no solo para salvar del engaño, como ya preveía en la intervención anterior, la ley pretoria, sino también para evitar que el menor sea o fuese lesionado, obteniendo del magistrado la rescisión del acto cuando se preveía que había sido perjudicado. Por eso que el pretor creó esta acción que en latín se denominaba restitutio in integro, es decir, la restitución íntegra de lo que se le había lesionado de su peculio. Estamos hablando del derecho pretoriano. Y dentro de esta rescisión del acto en el cual había caído en engaño el menor de 25 años, se iba a requerir, número uno, que la lesión resultara del acto mínimo y no de un hecho posterior y fortuito. El menor entonces debe probar que verdaderamente se le ocasionó la lesión. No basta con el simple hecho de decir que es menor y que lo perjudicaron, sino que debía necesariamente de probar en qué había sido lesionado y cuánto era la cuantía de la lesión que se le había provocado. Y por supuesto, dentro de los otros requerimientos que necesitaba dentro del derecho pretoriano para que se le restituyera cualquier tipo de perjuicio en su peculio, tenía que probar que la lesión que se le había originado tuviese algún tipo de importancia, que fuese significativa. Y también que la famosa restitutio in integrum sea demandada al principio dentro de un año útil y dentro, por supuesto, del mandato de Justiniano, 4 años continuos requería dentro de este mismo año útil que iba a comenzar a partir del mismo momento en que se iba a suspender los diferentes obstáculos que impidían obrar judicialmente a este menor de 25 años. Llevamos entonces 3 fases de lo que íbamos a conocer como la curatela del menor de 25 años y que iban a atravesar por 5 fases. Hemos mencionado 3. Antes de la ley pretoria, en la ley pretoria y en el derecho pretoriano. Pregunto, mis estimados estudiantes, mientras aprovecho y tomo un poquito de agua, ¿todavía se me está escuchando? Sí, profe. Gracias, Catu. Sí, profesor. Gracias. Tomo un poquito de agua. Donde yo vivo hace bastante calor, no se creen. No, porque aquí más bien mató un cochino que se llama Ruperto, que es de nosotros. Gracias, Joeli. Estoy aprovechando y tomando un poquito de agua. Continúo. Les decía entonces, antes de preguntarle nuevamente si todavía se me estaba escuchando, que les había mencionado las 3 primeras instituciones o las 3 primeras fases
por la que pasaba la curatela del menor de 25 años y por consiguiente vamos a mencionarle la número 4, que fue una de las recriptios de Marco Aurelio. Si tienen oportunidad y tienen acceso tienen la curiosidad de comprarse un libro por entretenimiento, cómprese cualquiera, esto se lo doy como consejo personal, cualquiera de las meditaciones de Marco Aurelio. No tiene desperdicio ninguno de los escritos, ninguno de los legados dejados por Marco Aurelio. Es una verdadera joya filosófica que vale la pena entretenerse con este legado de este emperador romano. Repito, Marco Aurelio. Cualquier escrito o cualquier libro que tengan a la mano de él, no duden, se los digo yo, de verdad que si se van a acordar de mí, no tengan ni la menor duda de tomarse un tiempo, leerlo, sopesarlo, degustarlo, porque no tiene desperdicio nada de lo que legó Marco Aurelio en materia filosófica y hasta metafísica trascendental. Dicho esta observación, la recripto de Marco Aurelio se pasó a lo que se conoció como una curatela permanente. Esta curatela, en cuanto a la época de Marco Aurelio, se va a parecer mucho más a la propia tutela. Pero los menores no tienen curador contra su voluntad. La petición de curador puede ser formulada por el menor por un procurador en su nombre. La madre, el patrono, etc. Asimismo, podía, en contra de la voluntad del menor, nombrársele un curador para recibir la cuenta de la tutela, para un litigio en especial o para un negocio en particular o durante lo que pudiera durar la tutela en sí. La garantía entonces era que evitaría la ulterior nulidad del acto, es decir, se hacía representar el menor para que ese acto no cayera en ningún tipo de nulidad. Repito, para que quede perfectamente claro. El recripto de Marco Aurelio, mediante esta figura, se pasó a la curatela permanente. Y les decía que iba a ser una curatela muy, pero muy parecida a lo que conocemos como la tutela. Pero que en esta figura los menores no iban a tener curador contra su voluntad. De manera tal que en esta figura la petición del curador puede ser formulada por el propio menor o puede ser formulada por un procurador en su nombre, o en su defecto también podía ser formulada por su propia madre. Asimismo, podía, en contra de la voluntad del menor, nombrársele un curador para recibir las cuentas de ¿qué? Las cuentas de la tutela. Para un litigio o para algún negocio en particular,
durante la propia tutela, que garantizara que en un futuro se pudiera catalogar de nulo el acto por no haber sido representado debidamente por algún curador o algún tutor. Y la última institución por la cual pasó esta fase de la curatela del menor de 25 años fue a partir del emperador Diocleciano. En cuanto a esta etapa de Diocleciano, existieron menores con curadores que eran incapaces, como los pupilos salidos de la infancia y como los pródigos. Pueden mejorar inclusive su condición, pero no podían, como ya les he mencionado, podían mejorar su condición, pero no podían empeorarla. ¿Sin qué? Sin el consenso o la aprobación de su curador. Existían pues los menores sin curador, los cuales eran capaces para mejorar o empeorar su condición sin la existencia de nadie. En tal sentido, entonces, en el momento y a partir de Diocleciano, estos menores con curador, que son incapaces, como los pupilos salidos de la infancia y como los pródigos, podían entonces mejorar su condición, pero no empeorarla sin el consentimiento del curador. Es decir, siempre en la época de Diocleciano, que la condición de obrar no era para perjuicio, podían hacerlo por sí mismos. Cuando en algún momento podía sospecharse que iban a caer en algún perjuicio, entonces tenían que tener el consenso o la participación de el curador como tal. En ese sentido, establecemos entonces las 5 fases por las cuales se pasó en cuanto a la curatela del menor de 25 años. Pasemos entonces a la figura del consensus curatoris. Consensus curatoris. Y no era más que la adhesión del curador a un acto ejecutado por un menor por supuesto especial para los curadores de menores en las otras curatelas donde se actuaba por una gestión de negocio. Este consensus curatoris se iba a asemejar a lo que se conocía como esta autoridad del tutoris o la autoridad del tutor, en que tanto el pupilo como el incapaz deben figurar personalmente en el acto y en que el negocio produce su efecto en el pupilo o en el propio incapaz, y no, por supuesto, en el tutor o en el curador. Se diferencia en que este consensus no iba a requerir la presencia propia del curador, pero puede darse por una carta anticipada y puede darse antes, durante o después del acto. Este consensus no requería ningún tipo de formalidad. Es decir, ¿a qué se refiere realmente este consensus o la aceptación? Es que de alguna manera, con el simple hecho de manifestar que se estaba de acuerdo con el acto que estaba reflejando o estaba realizando el menor, se perfeccionaba el consenso.
Y el consenso no era otra cosa que, como se los repito nuevamente, era esa aceptación de parte del curador o el tutor de asumir que el acto que estaba llevando a cabo el referido tutelado estaba perfectamente avalado por su persona. Eso es lo que se conoce como el consenso curativo, es decir, el consenso del curador. Era simplemente el aval que le daba el curador a cualquier acto que su pupilo quería llevar a cabo, teniendo en cuenta para su criterio que no iba a perjudicar el peculio ni a la familia de su instituido. Ahora bien, para terminar, la pesada figura de la curatela, que no es más que un requisito, pero que si me indican o si me interrogan ustedes mismos a mí, me parece pesada la figura de tanto de la curatela como la tutela, pero es un requisito sine qua non, es parte de la representatividad que conllevaba a la protección de los bienes de las familias dentro de la figura romana, y hay que revisar cada una de sus figuras. Vamos a tener la venia aetatis. La venia aetatis. ¿Y qué va a ser esta venia aetatis? Venia aetatis va a ser esta institución que va a conferir al menor también de 25 años lo que se iba a conocer como la capacidad casi completa. Repito, la venia aetatis. Venia aetatis. Iba a ser una institución que iba a conferir a el menor de 25 años una especie de capacidad casi completa como figura dentro de la sociedad romana. Esta capacidad, por supuesto, la iba a poder adquirir inclusive antes de esa propiedad. Se dice, según lo que se lee dentro de toda la figura, dentro de la bibliografía que uno puede conseguirse a diario, que esta figura de la venia aetatis fue creada por Caracalla y por el famoso Septimio Severo. Recibió, por supuesto, su constitución definitiva por parte del emperador Constantino. Y esta figura está supeditada a dos condiciones. Uno, a un rescrito imperial, y tener el hombre por lo menos 21 años y 18, por supuesto, que tuviese la mujer. Repito, que era la venia aetatis, como una de las últimas figuras referente a este tema de la curatela. Esta era una institución, la venia aetatis, una institución que iba a conferirle a el menor de 25 años una especie de capacidad casi completa, inclusive antes de cumplir esos 25 años. Esta figura recibió
su configuración o su forma definitiva dentro del mandato de Constantino, pero se dice que fue creada, según la bibliografía, por Caracalla y por Septimio Severo. Y esta figura estaba supeditada a dos condiciones para los hombres. ¿Cuál era para los hombres esta condición? Para los hombres, que el hombre tenía que tener por lo menos 21 años de edad y la mujer tenía que tener por lo menos 18 años. Ahora, el menor que estaba en curatela salía de su minoridad y se hacía capaz plenamente y no tenía este beneficio de la restitutio íntegro. Sí adquiría esta venia aeatis. Figura entonces que, insisto, se iba a complementar ya en la época de Constantino. Por último, tenemos tres, para cerrar este capítulo de nuestra materia, tres curatelas especiales. Las vamos a nombrar de manera seguida y consecutiva. La curatela de pupilos, la curatela de sordomudos y la curatela ventris nomine. Repito, curatela de pupilos, curatela de sordomudos y curatela ventris nomine. La curatela de pupilos, creada excepcionalmente cuando el tutor sostiene un proceso contra su pupilo. Si el tutor ha hecho admitir a una excusa temporal y mostrándose el tutor incapaz, aunque sea fiel. Repito, ¿en qué consistía la curatela de pupilos? Fue creada excepcionalmente cuando el tutor sostiene un proceso contra su pupilo. Si el tutor ha hecho admitir una excusa, aunque sea temporal, y mostrándose el tutor incapaz, aunque sea fiel. Eso es lo que se reconoce como la curatela de pupilo. La curatela de sordomudo se asemeja, por supuesto, a la misma curatela que se mantiene contra o con los dementes. Y la curatela ventris nomine es cuando un curador que se nombra a los nascituros con la finalidad de tutelar los intereses de los no nacidos hasta su nacimiento, ocurría a la muerte, por supuesto, ¿de quién? A la muerte de el pater familiae. Eso es lo que se conocía como la curatela ventris